¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Pensábamos que el fin de semana iba a estar tranquilo después de ese viernes donde se ratificó ese cambio en el Consejo de Administración con la presidencia de nuevo de Agustín Lasaosa y alguna novedad en el Consejo, pero alguna noticia deportiva, como en este caso la no renovación de Rafa Tresacco, pues poco llevó el movimiento, sobre todo a redes sociales, donde parece que no ha sentado muy bien esta noticia. En fin, vamos a comentar varios asuntos, los asuntos que están candentes en la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca y que hay que resolver sobre todo cuanto antes, tanto el económico como el deportivo, y lo vamos a hacer como siempre con nuestros invitados, compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. José Carlos Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Vamos a comenzar, si os parece, por el asunto institucional, ya que, bueno, sigue pendiente cerrarse esa operación de, bueno, yo ya no sé porque me pierdo, ampliación de capital, préstamo convertible, no lo sé, pero el caso es que, bueno, se apunta, Javier García Antón, desde Diario Huesca apunta que al final van a ser 7 millones de euros, los que van a hacer posible que el límite salarial suba a 6, para que el Huesca pues tenga mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes. Una inyección económica, vamos a llamarlo así, que, bueno, quizá debería, no sé si pensáis que debería de estar cerrada y todavía no es oficial, aunque evidentemente nadie duda de que se va a hacer. Bueno, Javier, la verdad es que la ampliación, o como dices tú, el préstamo convertible, porque la verdad no sabemos qué figura al final va a ser la que se va a realizar, esto parece un culebrón de las mejores telenovelas venezolanas, porque sabes cuándo empieza, pero empezamos en noviembre ya con el tema este, luego llegó enero, ahora está después abril, ahora estamos en junio y todavía no se acaba de concretar nada. Supongo que lo llevarán todo bajo mano y prácticamente estará todo cerrado, porque si no se va a presentar el 30 de junio y hay que hacerlo antes del 30 de junio, porque si no puede haber un problema. Como tú bien has comentado, las noticias que nos llegan es que en principio parece ser que va a ser un préstamo de 7 millones de euros, al principio se hablaba de 8, entre 8 y 10, al final 7. ¿Qué ocurre con esto? Pues que va a quedar el tema un poquito raspadito para no poder pasar o estar muy ajustado para el fair play financiero de alrededor de 6 millones de euros. Lo que yo había leído, que aunque hubieran dado un crédito, un préstamo, llámalo como quiera, de 15 millones, solamente se podían utilizar hasta 6 millones. O sea, que daba igual el resto que pudieran dar, pero que según la Liga de Fútbol era hasta 6 millones el margen que tenía el Huesca para solventar los gastos. Lo que pasa que esto a mí personalmente me hace pensar que esto solo ha sido como una especie de parche para poder tener 6 millones de euros para fichar, porque no se habla de los 12 millones de déficit de los 2 últimos años, en un poco si eso, bueno, va a haber un plan. Desde luego en el Huesca creo que han comentado que quieren ser transparentes y que van a dar explicaciones y que seguramente explicarán todo esto, pero bueno, de momento queda esa duda inicial de decir, bueno, esto sí que sirve para los 6 millones de límite salarial, pero bueno, luego cómo se va a articular pues esa recuperación de esos 12 millones de euros que por decirlo así han desaparecido. Sí, la verdad es que lo hemos comentado ya varias veces. Hace 2 años se comentó que la deuda iba a ser entre 7 millones y medio y 8 de déficit. Este año que acaba la temporada que acaba, se contaba con menos de 1 millón de euros y al final parece ser que va a ser 5 millones de euros. Esto, pues supongo que contablemente está muy claro en qué partidas han tenido que ir, que lo saben solamente las personas que están en el día a día de la Sociedad Deportiva Huesca, el presidente, los consejeros, gerente, las personas que llevan la contabilidad de la Sociedad Deportiva Huesca. No sé si habrá sido por indemnizaciones, no indemnizaciones o por lo que habrá sido, pero también hay un tema que yo no me acaba de cuadrar mucho, ya no solamente referente a la Sociedad Deportiva Huesca. Si la Sociedad Deportiva Huesca el año pasado tenía un límite salarial de 4 millones y medio y se ha ido en torno de 7 millones y medio, ¿para qué sirve ese límite salarial si luego te vas fuera del límite y no ocurre nada? Ocurre que al año siguiente sí que te ponen un poquito de margen menor para poder fichar, pero entonces esa temporada tú no tiene ninguna penalización eso. No lo acabo de entender yo cómo
la Liga permite estos cambios de similitudes de unos equipos con otros, porque está ocurriendo en primera, en segunda. Entonces, la verdad es que no lo sé, es complicado. Y lo que tú comentas, Javier, que llevas toda la razón del mundo, lo hemos comentado toda la semana pasada, que alguien tiene que dar explicaciones de dónde ha ido a parar todo ese dinero, por lo menos para que los socios abonados de la Sociedad Deportiva Huesca sepan dónde se gasta el dinero, porque hay unas cantidades importantes de diferencia de lo que se presupuesta a lo que se acaba luego de gastos. Sí. Pero a ver, yo por lo que más o menos pregunté y lo que sé, es que el club como tal no tiene ningún deber de decir al aficionado o al abonado en qué se gastó ese dinero. A los que tienen acciones del club sí, pero a lo que es el abonado o la afición, digamos, no tienen ningún derecho, ningún deber de decirles en qué se gastó el dinero. Otra cosa que el aficionado se sienta manoseado en una palabra. No, Porque después te piden a la afición, al aficionado, a los socios, a los abonados, todo el apoyo, pero resulta que ellos lo tienen todo guardado. Yo cuando hablo de dar explicaciones a los 7.500 socios o los que son de la... Abonados. Bueno, abonados de la Sociedad Deportiva Huesca. A la persona que vaya a ver un partido no tiene por qué darle ningún tipo de explicación. Yo hablo de esas personas. ¿Qué ocurre? Que a veces se llenan la boca diciendo pues bueno, que tenemos una afición que es buenísima, no sé qué, para acá, para allá, pero luego a la hora de la verdad y a la hora de cuando te piden algo, simplemente unas explicaciones, si es que no pasa nada, si es que no es tan difícil el poder decir a las cosas, pues mira, ha habido que hacer una rescisión de contratos y la única forma de que esas personas pudiésemos destituirlas de sus cargos era a base de con una indemnización, o si no teníamos que continuar con ellos con unos salarios altos. Pues lo dicen. Lo mismo de jugadores que personal ejecutivo, que todo lo que rodea al club. Yo creo que eso no es... Otra cosa es que nadie quiera dar la cara para eso, porque normalmente cuando las cosas van bien es muy bonito que te salgan los presidentes, te salgan la gente, los mandatarios del club a decir, oye, hemos inaugurado la base aragonesa de salud, hemos hecho todo esto, pero cuando hay que dar la cara, y especialmente en estos casos es ahora, no cuando todo va tan bien. Pero Juan Pablo, que es igual, que nunca te van a decir la verdad. Llevamos 6, 7 años que no te van a decir la verdad. En el mes de diciembre nos reunimos con el club, cuando estaba Callizo, Josete, en fin, los que estaban allí, y nos dijeron que podía haber, no dijeron déficit, como unos gastos cerca de 2 millones, y lo iban a rebajar a 1. Sí, no, eso es déficit, porque el déficit... Bueno, no dijeron déficit, era no, como no me acuerdo qué palabra Pero fue. La palabra técnica es, si tú haces un presupuesto, por ejemplo, me lo invento, de 10 millones de euros, con ingresos de 10 millones de euros y gastos de 10 millones de euros, si después, cuando acaba la temporada y cierras el balance, tú tienes 12 millones de gastos y 10 de... Es un déficit. Es un déficit, esa es la palabra clara. Si no pasa nada por decir la palabra déficit, si tú en caja tienes 12 millones de euros y tienes 2 millones de déficit, no es deuda, simplemente bajas el dinero que tú tienes en caja, pero sí que ha sido un déficit de esa temporada, como fue el déficit de la temporada anterior. Por eso el dinero, entiendo yo que el dinero que había en caja es el que ha desaparecido, no desaparecido de ninguna forma. Sí, el que se ha gastado. El que se ha gastado por el déficit que ha habido la temporada anterior y el déficit que hay esta temporada. Pero lo que yo te quiero decir, en diciembre estaba Josete, Callizo, que tenía la voz cantante, en vez de 2 millones que lo iban a bajar a 1, bueno, nos vendieron una moto que casi era para hacerle una referencia. Sí, sí. Pero la reunión que tuvimos en abril, ya estábamos en casi 4 millones. Y terminamos con 5 y pico. Se supone que tampoco se sabrá, pero te lo dicen con una convicción que tú te lo crees, que tú te lo crees en la forma en que lo dicen. Y después resulta que cuando llega verdaderamente el momento de lo que es la deuda, ya estamos en 5 y pico, que se supone que son 5 y pico, que tampoco se sabrán, ¿eh? Pues vamos a ver, porque desde este nuevo consejo sí que se ha, por lo menos yo eso tengo entendido o eso he escuchado, que quieren ser transparentes, que quieren dar explicaciones. No sé si me equivoco, pero creo que pronto seguramente va a haber una comparecencia del presidente para explicar, supongo, todos estos asuntos. Tendremos que dejar quizás seguramente unos días a ver si eso se produce. Lo que sí que, bueno, la noticia que me ha dado José Carlos es que mañana tenéis una reunión, Las Peñas, con el nuevo consejo.
Se supone que con el nuevo consejo, a las 7:30 en el Alcoraz. Lo que nos van a decir, pues bueno, que volvió Agustín Lasaosa, que fulano de tal, que el otro, que la deuda, que el crédito, llámalo como quiera, de entre Pini y Costa Pini, pero bueno, en definitiva lo van a hacer a su manera. Y vas a salir de ahí contento, y cuando te quieras dar cuenta, garrotazo que te pego en la nuca otra vez. Bueno, que es pues, verdad, que llevamos años con lo mismo. Evidentemente, pues yo comprendo que en este caso las peñas estén recelosas después de toda la desinformación, se podría decir, que ha habido, porque ha habido falta de información y ha habido desinformación porque se han dicho unas cosas que luego no se han cumplido, o esa opacidad de la que hablamos siempre. En fin, vamos a ver qué pasa estos próximos días respecto, repito, del asunto del préstamo. Bueno, me estoy volviendo un poco pesado, pero yo, como ya dije, esto no está resuelto. Esto no está resuelto. Tienen que cerrarse flecos, por decir esa frase o esa expresión que se usa tanto. Se tienen que cerrar flecos y nosotros ya dijimos la semana pasada y la anterior que ni iba a ser la pasada semana ni la anterior. Y esta ya veremos porque, repito, hay que cerrar flecos porque todavía esto no está cerrado del todo, aunque, repito, lo más lógico, normal, es que esto, por supuesto, se haga porque en ello le va la viabilidad a la Sociedad Deportiva Huesca. Si no, como se dice vulgarmente, no hay tutía. O sea que esto se tiene que hacer sí o sí, pero no tan pronto como desde algunos, pues desde algunos sitios se comentaba. Si os parece, bueno, porque aquí tenemos culebrón tras culebrón, esto parece una serie venezolana, como era Cristal y Rubí y todas estas series La Dama de Rosa, esas series tan famosas que había en tiempos. Pues tenemos otro culebrón, en este caso deportivo, que es el culebrón Antonio Hidalgo. De momento, en principio, y que nos conste, no tenemos noticias oficiales, sí que en principio sabemos que la Sociedad Deportiva Huesca todavía no ha recibido una oferta formal para, pues para el pago de la cláusula y para que Antonio Hidalgo se pueda desvincular del Huesca si ese caso llega. Pero bueno, sigue la incertidumbre, sigue la planificación deportiva, pues un poco pendiente de un hilo, aunque se nos dice que Antonio Hidalgo está plenamente centrado en la preparación en la planificación de la temporada con el Huesca, pero bueno, estas noticias vienen un poco a alterar un orden y una paz normal para poder preparar una pretemporada. Sí, lógicamente lo que tenía que estar pensando en estos momentos la Sociedad Deportiva Huesca y todo su cuerpo técnico ya es en los fichajes que hay que realizar para la temporada próxima, porque lo pasado está y no tener que estar pendientes de si el entrenador continúa o no continúa. Quiero decir que esto tendría que estar más que claro. Pero, ya. Juan Pablo, perdona. Se supone que si tú tienes un técnico, bien sea Hidalgo, bien sea Pérez, el que sea, X, bien tendrá que tener una definición ese técnico de los jugadores que él quiera en su plantilla. Porque ¿para qué vas a traer a fulano, a este, al otro, si en definitiva el técnico no cuenta con ellos? Primero tiene que ser el técnico. Y una vez que tengas técnico, entonces a partir de ahí, él te pondrá una lista de 30 jugadores y tú tienes que coger 8. Sí, no, sí, yo lo he comentado estos días, que el que tiene que dar la base de los jugadores que necesitas es el técnico, hablar en el despacho con el secretario técnico, con este caso Ángel Martín González, y decirle los puestos que necesita. Necesito un lateral derecho, necesito un lateral izquierdo, necesito un defensa central, 2 mediocentros, 2 delanteros, y los quiero de estas características. Claro. Pero lo que quiero decir que esto tenía que tenerlo ya muy claro y saber que que este técnico no se va a mover de aquí. Que yo entiendo una cosa, que un entrenador, si no se quiere ir, no se va, por mucho que le paguen la cláusula y por mucho que lo ofrezcan, salvo que te vengan y te cuatripliquen y vayas económicamente y vayas a un proyecto muy diferenciado al tuyo. Pero claro, al final yo entiendo que tanto los jugadores como los entrenadores son profesionales y bueno, siempre vas a parar al final donde mejor veas tú que te puede interesar a ti. No lo sé, yo el caso la verdad es que, como lo que comentaba Javier, que cada día hoy es una cosa nueva. Yo estoy siguiendo las noticias de Elche y llevan 2 o 3 días que no ponen nada referente a este tema, simplemente ponen y dicen que están entre Gaby Fernández, el entrenador del Getafe B, que fue jugador del Atlético de Madrid y del Zaragoza, y Antonio Hidalgo, pero tampoco acaban de aclarar nada. Sí que han dado concreto, por ejemplo, que el entrenador Lichi, el del Mirandés, que también era una opción que había lejana, ha renovado con el Mirandés. Con lo cual son
entrenadores que se van quedando ya en el camino. ¿Qué pasará? Pues también será otra telenovela o estaremos como Rafael, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bueno, pues sí que es como comenta Juan Pablo, el Elche parece que está deshojando esa margarita entre Gaby Fernández y Antonio Hidalgo. Hay pros y contras. Bueno, en ambos se tiene que abonar un dinero al club del que puedan salir y quizá pueda pesar esa experiencia que Hidalgo ha tomado en el Huesca porque Gaby Fernández viene del Getafe B y bueno, parece ser que eso podría decantar la balanza en cuanto a que Antonio Hidalgo pues ya ha entrenado en segunda división y ya conoce la categoría, la entrenó además en otra época anterior y quizá podría ser. Pero bueno, vamos a ver también qué es lo que ocurre. Lo que yo quiero apuntar, que además es algo de perogrullo y evidente, esto viene pues por esa nefasta gestión y esa incertidumbre económica que tiene el Huesca, porque bueno, independientemente que el mercado mande y que, como dice Juan Pablo, los futbolistas, los entrenadores, los técnicos son profesionales y van a ir a donde tengan mejor proyecto y a donde tengan más proyección y donde puedan tener más posibilidad de fichar a los jugadores un poco que ellos quieren y demás, pues eso, lógicamente, es un hándicap añadido a que la inseguridad económica en el Huesca ahora mismo es notable y que tampoco el Huesca va a poder seguramente llegar a cantidades que puedan llegar a otros clubes, como en este caso el Elche. Y así estamos. Y estamos hoy es que 17 de junio. Pues, quedan 13 días para acabar el 30 de junio por el tema fair play financiero y luego 20, prácticamente 20 para 21. empezar la temporada próxima, que empieza, bueno, la pretemporada, no la temporada, la pretemporada 7 de julio empiezan. Hay equipos que ya empiezan el 2 de julio, ¿eh? O sea, que todavía más cercano a la fecha. Bueno, aquí en principio la fecha del 8, ¿no? Es la 7 y 8. 8 y 9 la de las analíticas y demás, reconocimientos médicos. Y el 12 a Benasque. Hasta el 17, pero que aquí, bueno, creo que vamos a seguir la pauta de otras muchas temporadas. Como porque todos yo los años. no recuerdo una temporada donde la Sociedad Deportiva Huesca haya configurado la plantilla, convenientemente unos días antes ya de tener o de comenzar el campeonato. Sí, sí. Estamos así. Sí, la verdad es que la mayoría de los equipos confecciona la plantilla pues para iniciar ya la pretemporada. También es cierto que hay muchos equipos que siempre dejan 1 o 2 jugadores o 3 para ver lo que va quedando suelto de equipos de primera, los que pueden tener acceso a ellos para poder conseguir esos fichajes. Yo aquí, por lo que ha dicho Antonio Ángel Martín González, que quiere tener una plantilla de 22 jugadores profesionales y 3 jugadores del B que entrenen con él todos los días a diario para que aprendan, para que vea eso. Pero bueno, con esos jugadores puedes contar prácticamente lo justo. Yo creo que una plantilla de 22 jugadores es una plantilla bastante completa, que no hace falta tener 25 jugadores, porque bueno, puedes tener lesionados, bajas, pero es una plantilla bastante amplia para planificar una temporada que la segunda división es muy larga. Bueno, es esa cifra un poco, o esa ley o norma no escrita, un poco de buscar 2 jugadores por puesto, 2 jugadores por más puesto, o menos, sí. Más o menos. Suele haber 3 porteros, los porteros, pero los demás, a ser posible. Pero también es cierto que es lo que decía Ángel Martínez, es que a veces hay jugadores que son polivalentes, entonces un jugador que te pueda jugar en varias posiciones te hace que la plantilla la puedas tener un poquito más corta. Cuando tienes jugadores que solamente son de un puesto, pues son más rígidos y tienes que tener quizá doblada esa posición, pero ya estamos viendo constantemente que en el fútbol la mayoría de los jugadores son polivalentes. Pero Juan Pablo, que el día 8 es la revisión, el 12 ya se sube a Benasque. ¿Qué mínimo que ir con 17, 18 jugadores? Mínimo. No, que yo he subido a Benasque y ha subido con 8, 10, 9, 11, 5 del filial. Y después resulta que cuando bajan, cuando te quedas cuenta, empieza la liga y hasta el 30, creo que de agosto, que termina el mercado, al último momento vienen 4 o 5 jugadores fuera de estado hasta que se adaptan, que no, que sí. Y te pones en el mes de octubre, noviembre. Sí, no, que lo que está claro que el que madruga, Dios le ayuda, que es lo que dice el refrán, y es verdad que si tú confeccionas la plantilla con tiempo suficiente, y luego es muy importante el hacer la pretemporada, los jugadores que vas a tener luego durante la liga, para coger todos los conceptos del entrenador, luego pues la comunión entre todos los compañeros, todo lo que en el fútbol se necesita, que el fútbol no es solamente salir
los 11 que juegan el domingo, sales y ya está. Que hay antes una base de entrenamientos y yo siempre dije que, y digo que la pretemporada es fundamental para que los jugadores no haya lesiones, muchas cosas, porque es cuando te cargas las pilas para prácticamente, por lo menos hasta diciembre, enero. Luego suele haber ahí otras mini pretemporadas, sobre todo en los equipos que juegan en Europa, pero un equipo con la Sociedad Deportiva Huesca, el mes desde lo que hablábamos, desde el 9 de julio hasta que el 15 me parece que empieza el 14 o el 15 que juega el primer partido, 16, me parece que o 16, ese mes es básico para tener a todos los jugadores al nivel de, no digo al 100% porque no vas a empezar al 100%, pero un nivel muy alto. Pero es un poco lo que apuntas, que a mí me parece más muy acertado y que tampoco se nombra mucho. Y es que no es que en el mercado, si te adelantas, tú puedes fichar a más jugadores o tienes más opciones de fichar jugadores. Es que no es eso. Aparte es que lo que dices, hay que formar un grupo. Claro. Hay que formar un grupo, hay que hacer piña, hay que estar todos juntos. La preparación física de la pretemporada, obviamente, que voy a contar, pues es crucial, sobre todo para la primera parte de la temporada, donde puedes empezar bien o puedes empezar mal y a partir de ahí, pues más o menos es un poco por donde caminas toda la temporada y obviamente todo eso se consigue, aunque no tengas los jugadores que quieras fichar, pero que tengas los jugadores que tienes que tener o que tengas, valga la frase, para que hagan ese grupo, ¿no? Y estén todos juntos, me parece fundamental. Y después está que, por ejemplo, nosotros hablamos siempre del Huesca, pero que de los 22 equipos hay 7, 8 que están excedidos del límite salarial, muchísimos millones por encima. Llegado el momento, se tendrá que desprender de jugadores. Entonces ahí es donde siempre está pescando el Huesca, el Mirandés, en fin, los equipos que más o menos se mueven en esa media, el Albacete, pero que habrá un montón. El Levante lo tiene crudo. Claro. Sí, el Levante, por ejemplo, tenía que fichar, tenía que bajar 4 o 5 millones de euros en traspasos. Pero se habla, por ejemplo, que Pablo Martínez, el centrocampista que ha hecho muy buena temporada, lo quería el Valencia y hablaban de 3 millones de traspaso. No lo sé porque el Valencia también es un mundo aparte. Con Peter Lim se tiene que firmar hasta para sacar un bolígrafo de la caja fuerte. O sea, quiero decir que bueno, pero esos son los problemas de dos equipos. Nosotros nos tenemos que referenciar a lo que interesa, que es la Sociedad Deportiva Huesca. Te quiero decir a lo que es pescar. Sí, te digo Levante, claro. Como te puedo decir el Albacete, el que sea, todos. Que tiene un excedente y quieren traer a un jugador y se tienen que sacar 3. Que a lo mejor pueden venir cedidos. Zaragoza le pasa igual y todos los equipos. Bueno, y como decíamos, la tranquilidad de este fin de semana pues se ha visto un poco alterada por esa noticia, que además, bueno, yo creo que también fue un poco casi como medio a escondidas, un sábado por la tarde cuando jugaba España. Pues en redes sociales se conoció que Rafa Tresacco no iba a renovar por la Sociedad Deportiva Huesca. Circulan diferentes rumores respecto a esta no renovación, pero lo cierto es que en líneas generales, evidentemente es una visión limitada, porque es pues bueno, las personas que han publicado en redes y demás, pero parece que no ha sentado muy bien esta noticia porque bueno, pues muchos consideran que Rafa Tresacco podría haber sido pues un poco hacer el papel que ha hecho esta temporada, ¿no? Haber, bueno, quizá no partido como titular, pero sí haber tenido minutos, además un jugador que en las veces que ha jugado en la Sociedad Deportiva Huesca, pues la verdad es que no ha desentonado. Así que un poquito eso no sé si, bueno, ya estamos con el tema de la cantera, de los jugadores de Huesca, si nos dan oportunidades, si no nos dan oportunidades y qué pasa con todo este asunto. Que es igual, que no sabremos verdaderamente lo que pasó con Tresacco. Como no salga el padre o salga Rafa diciendo la verdad y no van a salir, no lo vas a saber. Se hablaba que querían un contrato por 5 años y lo que era el representante de Tresacco no quería tanto, sino un contrato de 1 o 2 años. Pero pasa con Tresacco, pasó con Hugo Anglada cuando estaba con Siganda, que jugó los primeros partidos. Otro cedido. Andar, otro cedido. Manu Rico, cedido. ¿Te acuerdas del chaval ese Use? Sí. Que era muy bueno. Se lesionó, estaba en el Compostela y tuvo una rotura de ligamento cruzado. Sí. Otro que se fue. Carlos Kevin, otro que se fue. Tenemos la base aragonesa de fútbol que era para... Tomeo, 3/4 lo mismo. Para sacar jugadores para la cantera. Y resulta que cuando tienes 2 o 3 que te pueden rendir, porque a mí no me digas que Tresacco no lo ha hecho 1000 veces mejor que, discúlpeme, no, pero que Bolívar, que Lombardo, que Kanté. Un chaval de 23 años que los 2 partidos que jugó, los minutos que entró, lo hizo muy bien. Pero seguimos pagando a esa gente que cobraba su buen dinero y ahora te desprendes de Tresacco.
¿Sabes lo que pasa, José Carlos? Que normalmente con los jugadores de cantera se suele ser más exigente, tanto a nivel de institucional de tu propio equipo como los propios aficionados. Quiero decir con eso que hay jugadores que se les da más oportunidades al jugador que te viene de fuera. En este caso, a Rafa Tresaco, yo lo poco que ha jugado, porque la verdad es que ha jugado muy poco, y yo ya contaba con que no iba a renovar por una razón muy sencilla. Si el último partido de Liga, que no te jugabas nada contra el Levante, no jugó ni un solo minuto, me imagino que eso estaba ya más que masticado la salida de ahí. Y luego, lo que decías de la base aragonesa de fútbol, yo ahí tengo dos percepciones. Una, que creo que está muy bien, es una, yo no he estado allí físicamente, pero por lo que he visto por imágenes y por todo esto, 4 campos de fútbol, unas excelentes instalaciones y todo eso, y yo tengo dos percepciones diferentes. Uno, formar a personas, como personas, a los chavales, ya no como jugadores, sino como personas que estudien, que estén bien cuidadas y todo esto. Y creo que eso es una labor excelente, supongo que la habrán hecho, yo no tengo motivos para dar lo contrario, pero luego veo otra parte que es la que quiero comentar, que la deportiva no veo que dé ningún tipo de frutos, porque a la hora de la verdad no hay jugadores jugando también lleva un año, pero bueno, anteriormente había otros campos de entrenamiento y por ahí. Y luego tener un equipo filial en la sexta categoría, es decir, en la antigua regional preferente, hay mucha distancia para que esos jugadores puedan subir al primer equipo. Sería fundamental tener un equipo pues 1 o 2 categorías más abajo de donde está el primer equipo, porque no se nota tanta la diferencia. Y yo creo que la cantera de la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, habéis nombrado prácticamente a todos los jugadores, no sé si habéis nombrado también a Kevin Carlos, sí. Bueno, pues a todos los jugadores, que es lo que estamos diciendo, que al final tienen que hacer las maletas y demostrar mucho fuera, pero aún así yo creo que no vuelven casi ninguno, porque una vez que sales de aquí y vas a otro equipo, es muy probable que haya rotación de equipos donde jueguen esos jugadores, pero es muy difícil que vuelvan luego a la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que además el filial es un equipo que tiene bastantes jugadores de fuera. O sea, que contratan bastantes jugadores de fuera, que yo no sé, bueno, si quieren hacer una especie de Villarreal B o una cosa así, ¿no? Que van y van captando futbolistas incluso de otros países y demás. Pero bueno, de momento esa es otra patata caliente, porque Ismael Arilla ha abandonado la dirección de la cantera, creo que se va al Depor, ¿no? Se va al Deportivo de La Coruña, sí. Y esa es otra patata caliente que habrá que solventar, porque, bueno, realmente yo estoy con Juan Pablo. Si, aparte de que tú tengas esa cantera para que si un día te llega una oportunidad de un fichaje, pues bueno, puedas sacar un dinero por ese jugador, que no me parece mal, pero evidentemente una cantera se hace para que algún jugador, ya no decimos 14, pero algún jugador en un rol más secundario pueda ser un integrante de la plantilla del Huesca, y esto no está sucediendo, porque aquí al revés, parece que por ser de casa pues les invitan a marcharse en cuanto pueden. Lo que he comentado yo es que al final tienes jugadores, y me acuerdo de otro jugador que este año empezó regular pero ha acabado muy bien la temporada a pesar de bajar el Teruel, Ismael Sierra, jugador con una planta impresionante, 21 años en el filial del Betis, y lo ha hecho muy bien. Entonces quiero decir que yo no sé por qué motivo salió en su momento de la cantera de la Sociedad Deportiva Huesca, pero son jugadores que si le sigues un poquito y sigues, yo me gusta seguir a los jugadores de la tierra por donde van, pues no sé, es una cosa que me ha gustado y me parece bonito el ver cómo están funcionando, pero que dices, oye, no digo ya a Dani Calvo porque ya lo ha súper demostrado, donde está en el Oviedo, el capitán de 3 años y con muchas y seguramente puedan subir a primera división. Entonces quiero decir que es muy difícil a los jugadores de casa, y yo lo digo por experiencia propia, yo jugué muchísimos años en Soria, en mi tierra, pero siempre tenías el puntito ese de que, bueno, venían los de fuera y parece que tenían más oportunidades y tú tenías que demostrar 3 veces más que cualquier otro jugador. Sí, bueno, es que aparte, bueno, se me acaba de ir el nombre, bueno, no me acuerdo, el otro día lo tenía hasta apuntado, un chaval del cadete División de Honor, que bueno, apuntaba altísimo y resulta que bueno, ha llegado a la vez y lo ha guindado por 5 temporadas. Sí. Entonces, bueno, pues esas son las cositas un poco que dan pie a pensar que esto no funciona como debería. Terminamos rápido. ¿Un chavalito ¿cómo se llama? Ayman. Sí, también. Sí. Otro que parece que también se va a ir. Sí. Un chaval que jugó un par de minutos nada más y lo hizo bien también. Es que no le damos oportunidades a nadie. Exactamente. Bueno, nosotros nos tenemos que marchar. Gracias, Juan Pablo. A ti, Javier. Gracias, José Carlos. Vale. Nos quedamos sin tiempo. Como siempre, hablaríamos mucho más, pero no tenemos más tiempo. Nos vamos. Mañana volveremos con otra nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar.